Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien hoy. Tenemos un tema que ha estado resonando fuertemente en las redes sociales y en el mundo del espectáculo turco, algo que ha generado muchísima expectación y, por qué no decirlo, un poquito de drama. Hoy vamos a desglosar todo lo que ha sucedido alrededor de las recientes declaraciones de Demet Özdemir, la talentosísima actriz que ha conquistado corazones no solo en Turquía, sino a nivel internacional. ¿Qué ha dicho exactamente? ¿A quién se refiere cuando habla de amor eterno? Prepárense porque vamos a poner las cartas sobre la mesa y a entender el trasfondo de estas emotivas palabras. Y antes de sumergirnos en los detalles, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros análisis y noticias del mundo del entretenimiento. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor. El revuelo comenzó hace unos días, cuando una entrevista de Demet Özdemir se hizo viral. En ella, la actriz, conocida por su carisma y su belleza, hizo unas declaraciones que dejaron a muchos especulando sobre su vida personal y sus relaciones pasadas. Lo que más llamó la atención fue una frase muy específica, algo que sonó a confesión, a declaración de principios, y que ha desatado una oleada de interpretaciones. Demet, con esa dulzura que la caracteriza, afirmó algo así como: «Hakan lo amo y siempre lo amaré». ¡Boom! Inmediatamente las redes sociales explotaron. ¿A quién se refería? La primera y obvia respuesta que se nos viene a la mente es Can Yaman, su coprotagonista en la exitosa serie Erkenzicus. Su química en pantalla era innegable y su relación fuera de ella, aunque nunca confirmada oficialmente como algo más allá de una amistad muy cercana, siempre fue objeto de intensos rumores y deseos por parte de los fans. Analicemos esto un poco más a fondo. Erkenzicus fue un fenómeno. La historia de Sanem y Can, dos almas destinadas a encontrarse en el caótico mundo de una agencia de publicidad, cautivó a millones de espectadores. La chispa entre Demet y Can era palpable, tanto que era fácil creer que lo que veíamos en pantalla se trasladaba a la vida real. Sus interacciones en entrevistas, sus posts en redes sociales, sus encuentros, todo alimentaba la fantasía de una relación que para muchos debía ser real. Y aunque ambos siempre han mantenido un perfil respetuoso y profesional, la conexión era tan fuerte que incluso después de que la serie terminara y sus caminos profesionales se separaran, los fans seguían esperando un final feliz para ellos. La serie se convirtió en un verdadero hito televisivo, no solo en Turquía sino en multitud de países, gracias a su vibrante guión, a la dirección artística y sobre todo, a la química explosiva de sus protagonistas. La trama, que exploraba el mundo de la publicidad y las vicisitudes del amor en un entorno competitivo, conectó con una audiencia global que se vio reflejada en las aspiraciones y los dilemas de los personajes. Ahora, cuando Demet dice a Can lo amo y siempre lo amaré, ¿podría ser esta una referencia directa a Can Yaman? Es la hipótesis más fuerte. Imaginen la presión de estar constantemente vinculada a un coprotagonista con el que compartiste momentos tan intensos y que generó tanta pasión en el público. Es posible que después de tanto tiempo y ante la insistencia de los medios y los fans, Demet sintiera la necesidad de aclarar sus sentimientos. Quizás no se trataba de un amor romántico en el sentido tradicional, sino de un amor profundo, de un cariño imborrable por alguien que marcó una etapa importante de su vida y carrera. El término amar puede tener muchas connotaciones, y en este contexto podría referirse a un afecto genuino y duradero, a una conexión especial que trasciende el tiempo y las circunstancias. La repetición del verbo amar, sumada al adverbio siempre, otorga a la frase un peso emocional considerable, sugiriendo una profundidad que va más allá de un simple recuerdo o una gratitud pasajera. Es una afirmación que evoca permanencia, una fuerza que persiste a pesar de los años y los cambios vitales. Pero, ¿y si no fuera Can Yaman? Aunque parezca improbable, el nombre Can es bastante común en Turquía. Podría ser otra persona importante en su vida, un amigo de la infancia, un familiar, o incluso alguien de quien prefiere mantener su identidad en privado. Sin embargo, dada la historia de Erkenzicus y la omnipresente conexión entre Demet y Can Yaman en la memoria colectiva de los fans, es difícil separar estas declaraciones de esa asociación. Los medios turcos, que son expertos en captar cada movimiento de sus estrellas, inmediatamente dirigieron sus cámaras y micrófonos hacia esa dirección, sabiendo que la figura de Can Yaman despierta un interés particular en la audiencia. Las redes sociales, por su parte, se llenaron de teorías y especulaciones, viviendo la llama de la nostalgia por la pareja que tanto cautivó.
La forma en que Demet pronunció esas palabras también es clave. Si las dijo con nostalgia, con una sonrisa melancólica, o con una determinación serena, cada matiz puede cambiar la interpretación. Lo que sí sabemos es que al hacerlo, abrió la puerta a un sinfín de especulaciones. Y esto, seamos sinceros, es algo que a menudo funciona a favor de la visibilidad de las celebridades. Genera conversación, mantiene a la audiencia interesada y, en última instancia, fortalece su conexión con el público. El drama que rodea estas declaraciones, lejos de ser perjudicial, a menudo aviva el interés del público, convirtiendo a la actriz en el centro de atención mediática y fanática. Esta atención, bien canalizada, puede traducirse en un mayor engagement y un fortalecimiento de su imagen pública. Es importante recordar que las vidas de las celebridades son a menudo escrutadas con lupa, y a veces, lo que se percibe como una declaración explosiva es simplemente una forma honesta de expresar un sentimiento. Demet Özdemir es una profesional consumada, una artista talentosa que ha demostrado su capacidad para encarnar diferentes personajes y conectar con el público a un nivel emocional profundo. Su vida privada es, por supuesto, suya, pero el vínculo que creó con los fans a través de Erkenci es tan fuerte que cualquier mención, por mínima que sea, se convierte en noticia. Su trayectoria, marcada por éxitos como Doğdu Unep Kaderindir, y su reciente incursión en producciones internacionales, demuestra su evolución como actriz y su capacidad para reinventarse. Sin embargo, la sombra de Erkenci y la icónica pareja que formó con Can Yaman es una presencia constante en la conversación pública. ¿Qué significa este amor para el futuro de Demet y Can Yaman? Si se refiere a él, podría haber una reconciliación o un reencuentro en el futuro. Los fans de Erkenci sin duda lo sueñan. La serie dejó un sabor agridulce para muchos, ya que la esperada historia de amor de Sanem y Can tuvo un final que no cumplió todas las expectativas de los más románticos. Un reencuentro, ya sea en la vida real o en un nuevo proyecto, sería un evento de proporciones épicas para la comunidad de seguidores, una validación de la conexión que tantos añoran. La posibilidad de verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en una confirmación pública de sus sentimientos, es un anhelo que resurge con cada mención, con cada cruce de caminos. Por otro lado, también debemos considerar el contexto de la entrevista. ¿Estaba respondiendo a una pregunta directa sobre Can Yaman? ¿Fue una afirmación espontánea? La manera en que estas preguntas se plantean y se responden puede alterar significativamente su significado. A veces los periodistas buscan una reacción, y las celebridades, con el paso de los años, aprenden a manejar estas situaciones con mayor maestría, o a veces simplemente deciden ser honestas. La honestidad en el mundo del espectáculo puede ser una espada de doble filo, genera admiración y respeto, pero también puede abrir frentes de especulación y controversia. En el caso de Demet, su declaración parece haber sido una respuesta meditada, pero con la suficiente carga emocional como para generar el impacto deseado. Lo que es innegable es el impacto que Demet Özdemir tiene en la industria y en su audiencia. Es una figura que inspira, que emociona, y que con cada declaración, con cada papel, deja su huella. Su éxito en series como Erkenci, Doğdu Unep Kaderindir, y su más reciente incursión en plataformas de streaming, demuestran su versatilidad y su creciente popularidad. La forma en que maneja su vida personal, con una mezcla de transparencia y reserva, también es algo que sus seguidores aprecian. Ha sabido construir una marca personal sólida, basada en el talento, la autenticidad y una conexión genuina con su público. Esta última declaración, aunque enigmática, se suma a esa narrativa, invitando a la reflexión y al debate. Entonces, ¿qué podemos concluir de estas palabras? A Can lo amo y siempre lo amaré. Podría ser un guiño hacia el pasado, un reconocimiento de una conexión que existió y que dejó una marca imborrable. Podría ser una forma de expresar gratitud por el impacto que esa persona tuvo en su vida y en su carrera. O quién sabe, podría ser el inicio de algo nuevo, o la confirmación de sentimientos que siempre estuvieron latentes. Lo emocionante de las estrellas es precisamente esa aura de misterio que las rodea, esa capacidad de generar preguntas y de mantenernos expectantes. La ambigüedad controlada es, sin duda, una herramienta poderosa en el arsenal de las celebridades, que les permite mantener un halo de intriga y un nivel de interés constante. Lo importante aquí es el poder de la interpretación y la conexión emocional que Demet Özdemir logra crear con su público. Sus palabras resuenan porque muchos de nosotros hemos vivido experiencias similares. Hemos tenido personas que marcaron nuestras vidas de forma profunda, personas a las que llevamos en el corazón,
independientemente de las circunstancias actuales. El amor en sus múltiples facetas es un lenguaje universal, y cuando una figura pública como Demet lo expresa, llega a millones de personas que se identifican con ese sentimiento. El concepto de amor eterno, aunque idealizado, conecta con anhelos humanos profundos, con la búsqueda de la trascendencia en las relaciones y en los afectos. Es precisamente esta resonancia emocional lo que hace que las declaraciones de Demet Özdemir tengan tanto eco. Espero que este análisis les haya resultado intrigante y esclarecedor. Hemos explorado las posibles interpretaciones de las recientes declaraciones de Demet Özdemir, considerando el contexto de su carrera, su relación con Can Yaman y la conexión con sus fans. Lo que sí es seguro es que estas palabras seguirán dando de qué hablar, y nosotros, como siempre, estaremos aquí para desentrañar los próximos capítulos de esta interesante historia. El debate está abierto, las teorías se multiplican, y el misterio sigue envolviendo a una de las actrices más queridas de Turquía. La belleza de estas situaciones radica en la propia interpretación del público, que proyecta sus propios deseos y esperanzas sobre las figuras públicas. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desmenuzado esas emotivas palabras de Demet Özdemir y hemos abierto un abanico de posibilidades. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido y que les haya resultado tan interesante como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿A quién creen que se refiere Demet Özdemir? ¿Qué significa para ustedes esta declaración? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y conversar con ustedes. Su participación es fundamental para crear esta comunidad de apasionados por el mundo del entretenimiento. Si el vídeo les gustó y les pareció informativo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros próximos vídeos y no se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.